Le di un beso acá y el niño me despidió también de mí. Se quedó que se revolcaba en el piso porque no me lo llevaba. ¿Qué te decía Juan Diego? Que me lo llevara. Me decía, papá, llévenme, no me... Yo le digo, mi mamá no está. Y ellos no me creían. Mi reacción fue muchos nervios que no sabía por dónde coger. Nosotros procedemos a desplazarnos a este lugar, iniciando el recorrido desde Cimitarra hasta la India, luego en bote, río arriba hasta llegar a esta vereda. La pesadilla más grande en ese momento era pensar el niño a dónde estaría, cómo estaría, si estaba muerto o estaba vivo. Eso era lo más triste era esa doctora. La comunidad se consternó mucho, ya que este sector años atrás fue golpeado por la violencia de los paramilitares, la guerrilla, y ya se manejaba una calma, y presentarse un hecho de estos. Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. A la vereda Mata de Guadua, ubicada en las montañas del departamento de Santander, no llegaba la violencia desde que paramilitares y guerrilleros se marcharon años atrás. Pero en marzo de 2017, una absurda obsesión se convirtió en una tragedia que devolvió la violencia a ese lugar. Un trágico episodio que le dolió a todos los habitantes, pero sobre todo le dolió a Arcilio Franco. Su esposa Irene y su pequeño hijo Juan Diego, de 4 años, desaparecieron cerca a un río que guardó el secreto de su sufrimiento y que ustedes conocerán en esta historia de Lucía Benavente. Así comienza El Rastro. Los paisajes más hermosos de Colombia pueden convertirse en el escenario de trágicos crímenes. Es el caso de la vereda Mata de Guadua, un recóndito y selvático rincón en el departamento de Santander. A más de 3 horas de Cimitarra, la mitad del recorrido se hace por esta vía que conduce hasta el corregimiento de la India. La otra mitad navegando río arriba por las aguas del río Minero. Un afluente que durante años fue cómplice del conflicto y de la guerrilla. Y que ahora únicamente gobiernan caimanes y lagartos basiliscos. Aquí se esconde la sofocante vereda Mata de Guadua, donde la electricidad es intermitente, la señal de teléfono inexistente, pero el recuerdo de esta historia eterno. Arcilio Franco es el dueño de esta finca. Durante toda su vida se ha dedicado a trabajar en ella y contratar jornaleros que le ayuden con las labores del campo. De hecho, así fue como en el año 2010 conoció a quien sería su esposa, Irene Pérez Ruiz. Ella, en aquel entonces, tenía apenas 18 años. Entonces ya cuando yo llegué, miré a la muchacha y dije, no, Arcilio, aquí le manda ganas a esta muchacha que usted necesita un servicio acá en la finca. A pesar de su edad, Irene era mamá. Tenía con el niño, con Sebastián, que tenía 5 añitos. ¿Cómo era físicamente Irene? Personalmente era carifiliadita, ella tenía un lunarcito por acá en la cara. Tiene ojitos cafés, como cafecitos, y su cuerpo un cuerpo sencillo, no tan gorda ni tan flaca. Es una muchacha muy sonriente y alegre.
Lo de la escuela de finca sabía hacer casi todo porque sabía ordeñar, sabía lo de la cocina. Sí, me colaboraba mucho en cosas de que no eran del trabajo que ella estaba haciendo. La hermana de Arcilio, Esilda Inés Franco, pasaba ocasionalmente a visitarlos. Lo más que le gustaba a ella era como trabajar afuera, muy noble, muy humilde. Ella era muy humilde, ella era una persona que ella no se metía con nadie. Con su bondad y perseverancia, Arcilio comenzó a enamorarse de Irene y ella le correspondió. Ahí ya nos juntamos a vivir. Fruto de ese amor, en el 2013, nació el primer hijo de la pareja, Juan Diego. Él era un niño muy lindo, todo blanquito. Cuando estaba así pequeñito, se le enfermaba mucho, nos tocaba correr para el médico con el niño. Su hermano mayor, Sebastián Suárez, lo acogió con cariño en el hogar. Yo lo empujaba en un carro y como era grande un carro, lo empujaba por ahí en el potrero. Sebastián y Juan Diego pasaban horas jugando juntos en la naturaleza. Los bañanos, las cañas, iban a jugar allá o a pescar. En el 2015 nació el segundo hijo de Arcilio, Edinson. El pequeño tenía un problema en la piel. Sí, él tiene esa enfermedad que llaman vitiligo. Por eso, su padre debía llevarlo con frecuencia al dermatólogo hasta Bucaramanga. Un trayecto muy largo desde la vereda Mata de Guadua, que significaba ausentarse del hogar durante días. Una ausencia que Arcilio haría por última vez en marzo de 2017 y que lamentaría de por vida. El viernes 17 de marzo de ese año, el pequeño Edinson tenía una de esas citas. La distancia hasta la ciudad significaba viajar con 2 días de antelación. Por eso, el miércoles 15 de marzo de 2017, pasadas las 5 de la mañana, Arcilio tenía lista la canoa para emprender camino con Edinson. Irene y su otro hijo, Juan Diego, quedarían al cuidado de la casa. Le di un beso acá y el niño me despidió también de mí. Se quedó que se lo buscaba en el piso porque no me lo llevaba. ¿Qué te decía Juan Diego? Que me lo llevara. Me decía, papá, lléveme, no me lo llevara. Y hasta por cierto ella me dijo que me lo llevara, le llamó y no me lo llevó porque en el cemiterio no tenía ropa. Le dije, yo me encarto con el niño aquí parado con los 2 niños. Por su parte, Sebastián, el mayor de los 3 hermanos, iba en dirección hacia la escuela. Llegó el mediodía de ese miércoles. Mientras Arcilio iba camino a Bucaramanga, Sebastián regresó del colegio a casa. Allí se encontró algo extraño. Su madre y su hermano Juan Diego no estaban. Sebastián llegó del colegio y buscó por toda la casa a su madre Irene y a su hermano Juan Diego. Pero ni en el interior de la casa, ni en toda la finca, pudo encontrarlos. Pasaron las horas y la oscuridad se puso en la vereda Mata de Guadua. Aquí, donde no hay señal ni vecinos cercanos, Sebastián no tenía cómo contactar a nadie. Esperaba que en la mañana del jueves todo se resolviera. Una vez ella se había ido. No, yo nunca le había ido. Tras pasar una noche solo, Sebastián pensaba en algo. Que me había ido para el pueblo. ¿Te dejó comida hecha? No, yo sé cocinar. ¿Tú sabes cocinar? ¿Y qué te cocinabas? Arroz y huevo ¿Y tú te lo sabes cocinar? y ella me enseñó. Yo la miraba y aprendí. A sus 11 años, él estaba solo en casa. Ahí debía aprender el fuego, hacerse la comida, lavar la loza y la ropa y hacer las tareas sin faltar a clase. En la escuela le contó a una profesora. Y le digo, mi mamá no está. Y ellos no me creían y yo me voy para acá. Pasaron el jueves, el viernes y el sábado. El rumor de que Sebastián estaba solo en la finca de Arcilio llegó hasta los oídos de su tía Esilda. Que él le contó a las profesoras que él desde el día que ellos se fueron, él está solo.
pero ella tampoco le creyó. Le dije, no, eso es una bobada, Viviana, Irene debe estar ahí. Por eso Sebastián pasaba los días solo en la finca de Arcilio, únicamente acompañado por los gallos, los patos y su mulo Canelo. Habían pasado 4 días, era sábado, 8 de la noche, hora en la que la oscuridad y los ensordecedores sapos invaden la vereda, cuando de repente Sebastián distinguió unas luces en el camino. Era su padrastro Arcilio, quien iba de la mano de Edinson, su hermano. Habían vuelto de Bucaramanga. Y Sebastián me asomó allá, pero por atrás, por la parte mía. Y ahí cuando yo le pregunto más o menos y me dice que le digo que la mamá. Entonces me dice que no, que la mamá de mi mamá se va con usted. Bueno, papá de mi mamá, ya que usted no lo ha vuelto a ver. Entonces ya llego a la casa, encuentro la casa toda desorganizada, toda llena de mierda de gallina y todo ya toda organizada, entonces ya me entra más la sugestión de que de pronto alguna cosa le ha pasado a ella. En ese momento, Arcilio se dio cuenta de que desde hacía casi 4 días, Irene y el pequeño Juan Diego estaban desaparecidos. Arcilio cruzó el río y fue hasta la casa de su hermana Isilda. Allí, una de las trabajadoras alertó. Y me dijo, Isilda, llegó su hermano. Cuando ella me dijo eso, doctora, yo dije, eso ya es algo grave porque si mi hermano viene es por algo. Y yo me salí como una loca de la pieza gritando. Y ya vi a mi hermano, iba llorando también. Nosotros esa noche no dormimos en toda la noche. Imaginándose cosas, pensando que si ella estaría muerta o estaría viva. Arcilio no paraba de recordar la última vez que había visto a Juan Diego, el miércoles despidiéndose en la orilla del río cuando le pedía que se lo llevara. Yo pensaba que habían sufrido un accidente y de pronto el niño se había botado al río y ella se había tirado a rescatarlo y se han ahogado ambos. Con el primer canto del gallo el domingo 19 de marzo, Arcilio se levantó y se alistó para buscar a su esposa y a su hijo. Habían pasado 4 días desde la desaparición. Su sobrino, Brian, quien vivía en otra finca cercana, caminaba hacia la casa de Arcilio para organizar la búsqueda. 200 metros antes de llegar, cruzó este caño. Yo venía así por este lado, cuando volaron 2 chulos y yo me asomé hacia mirar. Yo miré algo blanco, entonces ya me asomé mejor y ya ahí fue cuando llegamos y lo encontramos así en esa parte. El cuerpo, sin vida de Irene, flotaba en el agua. Mi reacción fue muchos nervios que no sabía por dónde coger. Y ya me fui a avisarle a mi tío Arcilio. Eso no tiene algún valor para contar, doctora. Sí, es una noticia muy desolable porque eso lo deja uno como cuento muerto en vida una vez. Arcilio se acercó al caño y contempló a Irene muerta. Me arrimé bien y yo le miraba que se le miraba esta camisa aquí, pero no se le miraba esta parte acá. Entonces yo le dije, pero me parece que no tiene la cabecita. Irene había sido decapitada. En ese momento ya todo el mundo ya sabemos que era la que mataba porque esa muchacha ya en el caño no qué accidente iba a tener ahí. El cuerpo de Irene Pérez Ruiz, la joven de 25 años, yació durante 4 días en este caño hasta que fue encontrada. 4 fatídicos días para su hijo, Sebastián, quien esperaba que su mamá regresara a casa en cualquier momento, sin saber que ella sí se encontraba muy cerca, a apenas 200 metros de la casa, pero sin vida. Vecinos y familiares, consternados, avisaron a las autoridades. Desde la estación de policía de Cimitarra, el investigador Miguel Riaño Torres recibía el aviso. El día 19 de marzo de 2017, siendo aproximadamente las 10 de la mañana, nos informa el comandante de estación Cimitarra sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la vereda Mata de Guadua. Es por este motivo que nosotros procedemos a desplazarnos a este lugar, iniciando el recorrido desde Cimitarra hasta la India,
luego en bote, río arriba hasta llegar a esta vereda. Durante casi 4 horas los investigadores hicieron la travesía hasta llegar al lugar de los hechos. Al llegar, observamos el cuerpo dentro del agua. Se encontraba tapada con hojas de nacuma o iraca, las que se ven por ahí. Al verificar, quitarle las hojas, podemos observar que se encuentra decapitada. ¿Dónde encontraron la cabeza de Irene? La cabeza la encontramos más o menos 20 metros de aquí a la margen derecha de la quebrada del Aguado. Al momento de la inspección, ya cuando sacamos el cuerpo hasta este lugar, donde procede a verificar, hacer la inspección, se nota que en la parte de la espalda tiene unos orificios, al parecer de arma de fuego. Y había algo más que llamaba la atención. Hay una leve sospecha en la posición como quedó el cuerpo. Quedó rígido con las piernas abiertas, que pareciera que hubo un acceso carnal. Durante horas, los investigadores estuvieron buscando por toda esta zona algún rastro que les pudiera ayudar a dar con el homicida de Irene y también a saber por qué le habría decapitado. A pesar de la intensa búsqueda, el asesino no había dejado ninguna huella. Los investigadores solo sabían que había un asesino, que era desconocido y que andaba suelto. La gente estaba muy consternada por un hecho de estos en el sector que fue azotado mucho tiempo atrás por la violencia y ya era por lo menos algo que no pasaba hacía mucho tiempo. Pero había algo que preocupaba más que la muerte de Irene, y es que no había ni un rastro del pequeño Juan Diego. La pesadilla más grande en ese momento era pensar el niño a dónde estaría, cómo estaría, si estaba muerto o estaba vivo. Eso era lo más triste era esa, doctora. Irene está muerta. Nadie entiende quién ni por qué acabaron con su vida. ¿Y dónde está su hijo? No se sabe nada del pequeño Juan Diego. Pero al volver, ustedes conocerán el secreto que guarda un río. Un río que revela esta historia de Lucía Benavente. Ya volvemos. Han pasado 5 días desde que comenzó esta pesadilla de Irene y su hijo Juan Diego. Ella apareció cruelmente asesinada y él, de 4 años, está desaparecido. Las autoridades y la familia comienzan a seguir un rastro que los llevará a descubrir el secreto que esconde el río que los vio con vida por última vez. Así continúa el rastro. El domingo 19 de marzo de 2017, la comunidad de la vereda Mata de Guadua enmudeció al encontrar el cuerpo sin vida de Irene. Pero en medio del silencio corría un murmullo, una pregunta que decía: ¿dónde está Juan Diego? Y yo pensaba que de pronto el niño de pronto se había ido por ahí a andar. Guardamos las esperanzas de que el niño de pronto estuviera en alguna vivienda de algún vecino o que estuviera escondido. La noticia de que el niño se había perdido llegó hasta las fincas aledañas. Toda la gente de acá del río se unieron un poco ¿no? de gente a buscarlo, a hacer la búsqueda del niño. Todas las veredas de aquí alrededor y todo. Incansables, amigos y conocidos de Arcilio buscaban a Juan Diego por el caño donde encontraron a Irene, por los lados de la finca y entre los más densos matorrales. Arcilio y sus vecinos buscaban en ríos como este algún rastro de Juan Diego, pero el menor tenía solamente 4 años y llevaba 5 días desaparecido. Sobrevivir a la intemperie en un lugar como este parecía imposible para un menor. Por eso, cada hora que pasaba, se perdían más las esperanzas de encontrarlo vivo.
La noche se puso en Mata de Guadua. Juan Diego seguía desaparecido. Al día siguiente, el lunes 20 de marzo, algo cambiaría el rumbo de la búsqueda y daría nuevas esperanzas. Sebastián anduvo hasta el río y allí vio algo en la arena. La huella de los pies que el niño iba descalzo. El hallazgo de Sebastián era muy importante. Significaba que Juan Diego había salido de la vereda y había llegado hasta aquí, hasta la orilla del río. Pero ahora la pregunta era si lo habría hecho solo o si alguien se lo habría llevado. Ante la noticia, Arcilio fue al río, se subió a la canoa y comenzó a navegar. Quizás la corriente había arrastrado al pequeño aguas abajo. Solo el río Minero, este testigo silencioso, sabía qué había pasado realmente con el menor. Cayó la noche del lunes y seguía sin haber ni una pista del niño. En la mañana del martes 21 de marzo, 6 días después de la desaparición, Eliseo Quiroga, presidente de la Junta de Acción Comunal, pidió apoyo y se dirigía al corregimiento de la India. Teníamos que ir con un muchacho, Brian, a recoger un personal que venía de la administración, y nos venía el alcalde, a ayudarnos a la búsqueda. Íbamos bajando y vimos volar unos gallinazos al fondo de una playa y le dije, Brian, arriba y vamos a mirar a ver qué pasa allá. Brian y Eliseo acercaron la canoa a estas piedras y se bajaron. Llegamos a una parte acá en esto. Y entonces ya vimos el chul y ya encontramos la manito, es este pedazo así. Brian encontró una mano de un niño. No tardó en reconocerla. Era de su primo, Juan Diego. El resto de los huesitos estaban allí. Más o menos en esta parte de ahí, estaban ahí. Eliseo y Brian avisaron de inmediato a los investigadores Miller Riaño y Jonathan Perilla. Nosotros realizamos el desplazamiento pues, desde Cimitarra hasta acá, hasta este sector, conocido como la vereda La Zarza. Cuando llegamos acá al lugar, podemos observar que se encuentran en diferentes lados partes de un cuerpo sin vida. Observamos en la chamizada como son costillas del cuerpo. En otro lado encontramos más huesos. Acá sobre esta playita se puede encontrar una mano con parte del brazo de un bebé. Y al costado de allá se puede encontrar el cráneo. Los investigadores hicieron el levantamiento de los restos de Juan Diego. Ha dolido mucho. La comunidad se consternó mucho, ya que este sector años atrás fue golpeado por la violencia de los paramilitares, la guerrilla, y ya se manejaba una calma, y presentarse un hecho de estos fue algo que dio un boom a nivel departamental. En ese momento no teníamos sospechosos, pero o sea, nos inclinábamos que pudiera ser una venganza. Arcilio es un muchacho que lo vimos crecer desde muy niño y que la familia, tanto él como toda la familia, no han tenido nunca nada que tengamos que decir que haya sido una mala persona o que haya tenido algún motivo para que le hubiera sucedido esto. ¿Quién venía a trabajar a su finca? Don Libardo, que nos colaboraba mucho. Él en vez de nos íbamos para el pueblo, él se quedaba aquí cuidándonos la casa, mirando los animales y todo. Libardo Solano era el trabajador de mayor confianza.
Yo a Arcilio lo conozco hace como para unos 12 años, algo más. Libardo también estaba a cargo de los trabajadores que llegaban a la vereda Mata de Guadua de vez en cuando. Entre ellos había llegado este muchacho de 25 años de nombre Pedro José Suta, quien llegó en noviembre de 2015. Él era un muchacho por ahí, pues le pongo así, estaría entre unos 20, 22 años, estaba joven. Era bajito, gordoncito, era cojo de un pie, andaba con el pie arrastrado. Recién que llegó aquí conmigo, pues yo lo veía como una amistad, como un amigo, como un buen obrero y todo. En mayo de 2016, Pedro se acercó hasta la finca de Arcilio a pedirle trabajo. Arcilio aceptó y lo contrató para que fumigara el potrero. Entonces cuando yo me di cuenta que el man era un muchacho trabajador y que trabajaba bien. El joven se fue ganando el respeto y la confianza de Arcilio. Y a los meses... Le dieron la posada, la comida, las ayudas. Durante meses, Pedro vivía bajo el mismo techo que la familia de Arcilio. Pero en septiembre de 2016 no tenían más trabajo que darle. El muchacho se fue y llegó en marzo de 2017 hasta una finca cercana, la de Luis Norberto Serna, conocido como Don Lucho. ¿Cómo era Pedro? Sí, él era buen muchacho, buen trabajador, muy risueño, muy divertido, muy tratable. Usted no le notaba nada. Arcilio recordó cómo fue su último encuentro con Pedro 3 días antes de la desaparición de Irene y Juan Diego. El joven se había acercado a su finca. ¿Será que usted me puede vender 2 gajos de plátano para el miércoles? Entonces yo le digo que sí se los vendo. Y le dice, sí, se los puedo vender, pero los corto el martes. Entonces ahí me pregunta, Arcilio, ¿será que el miércoles usted no está? Entonces le dije, no sé. Entonces él me preguntó por 2 veces. A raíz de esta charla, Arcilio sospechaba que Pedro tenía algo que ver. Pocas personas sabían que él viajaría a Bucaramanga y que su esposa Irene y su hijo Juan se quedarían solos. Arcilio le contó esto a los investigadores, quienes buscaron a Pedro. Pero desde el miércoles 15 de marzo, nadie había vuelto a verlo. Así que comenzaron a recopilar información sobre la última vez que lo habían visto. Nos enfocamos en esa persona, ya que en otra versión nos manifiestan que el día 15, que Arcilio viajó hacia Bucaramanga, ese joven lo vieron afilando un machete. Don Lucho, quien vivía con él, le contó además a los investigadores un detalle. Ese miércoles, como a las 8 de la mañana más o menos, se bajó a la playa, cogió la balsa y se montó en ella y echó río abajo. Riaño y Perilla siguieron el camino y llegaron al corregimiento de la India. Allí, interrogando a los vecinos, encontraron a este mototaxista, Wilfrido Ruiz. Ese miércoles 15 de marzo al mediodía, Wilfrido vio a Pedro. Casualmente me lo encontré ahí, venía de Cimitarra yo, trayendo una carrera. Por casualmente le pregunté que si iba de salida para Cimitarra y me dijo que sí, que lo llevara. Entonces yo lo llevé, entonces ya de camino me dijo que lo llevara para donde el papá. Pedro le pidió a Wilfrido que se desviara a esta vereda conocida como El Vinagre, donde vive su padre, Pedro Suta. Yo iba allá abajo donde el vecino, allá abajo donde el vecino, y él venía subiendo y me dijo, ¿qué más, papá? Dijo, ¿cómo le va, mijo? Dijo, voy a ir hasta allá arribita y ya vengo. Que él llegó y dijo, no, papá, vengo a llevar una mudita de ropa y me voy. Eso fue lo único que hizo y no fue más. Ahí, Pedro dejó un costal que cargaba desde Mata de Guadua y volvió a montar en la moto de Wilfrido. Me preguntó que cuánto le cobraba otra vez para que lo llevara a Cimitarra. Entonces yo le dije que listo, 20.000 pesos le cobré. Lo llevé a Cimitarra. Pedro llegó al Hotel San Roque, donde pasó la noche del miércoles 15 de marzo. Riaño y Perilla tenían un único sospechoso, un joven llamado Pedro, que conocía la finca de Arcilio, que sabía que Irene y Juan Diego estaban solos ese miércoles, que se había marchado por el río armado y en dirección a esa finca, y que había huido a Cimitarra. Pero, tras llegar hasta el Hotel San Roque, la pista de Pedro se perdía. En medio de la compleja geografía, dar con Pedro parecía imposible, cuando, de repente, el miércoles 23 de marzo, una semana después del crimen, los investigadores recibieron una llamada de un desconocido.
quien nos manifiesta que él tenía un trabajador en la finca que ha llegado el día anterior y por unos comentarios de unos vecinos le habían dicho que al parecer él estaba vinculado en la muerte de una chica en la India. ¿Quién es ese informante? ¿Hablará de Pedro? ¿Y qué tiene que ver Pedro con este crimen atroz? Al volver, ustedes descubrirán la verdad. Ya regresamos con Secreto en el Río. Irene y su hijo aparecieron brutalmente asesinados. Hay un informante que podría ser la clave para esclarecer estos asesinatos. Los investigadores tienen solamente un nombre, Pedro. 2 crímenes por esclarecer y muchas preguntas sobre por qué los mataron. A continuación, ustedes descubrirán los secretos de un río, de la mano de Lucía Benavente. Así termina el rastro. Los investigadores Riaño y Perilla tenían el nombre de un sospechoso, Pedro José Suta. La llamada que habían recibido de parte de un informante de nombre Rubén Quinceno les dio la clave para ubicar al presunto asesino. Ellos necesitaban más datos cuando el miércoles 23 de marzo... Esta persona vuelve y nos contacta vía telefónica. Ya nosotros sabemos la ubicación de Pedro José Suta, ya que tenemos una línea interceptada. Y nos manifiesta que Pedro José Suta le contó que él había cometido un error. Él le comenta que él había matado a una chica en la India y a su hijo. Nos pasan a Pedro al teléfono. Él nos manifiesta que él se va a entregar a las autoridades. Los investigadores se trasladaron con una orden de allanamiento hasta la vereda donde se encontraba Pedro. Una vez se ingresa en la vivienda donde él se estaba hospedando, se logra hallar un elemento como fue el machete. También encontraron un celular que era el que nos manifestaba el señor Arcilio, que era de la señora Irene. Son elementos que son incautados como elemento material probatorio de evidencia física. Y en ese momento teníamos la esperanza de poder obtener el elemento con el cual ocasionó la muerte de la señora Irene, pero no fue posible. Pedro entró hasta la estación de policía de Cimitarra. Algo inesperado sucedió. Toma la decisión que él se quiere ir, que él ya no va a rendir ningún interrogatorio ni declaración. Como en ese momento la fiscalía no contaba todavía con elementos material probatorio para pedirle una medida de aseguramiento o una imputación de cargos, tenemos que dejarlo ir. Mientras la fiscalía tramitaba la orden de captura y los investigadores buscaban el arma homicida, Pedro huía. El juez le entrega la orden de captura a la fiscal y ella me la entrega a mí. Ya Pedro José Suta se había marchado del municipio. Los investigadores reciben un aviso. Cuando nos llaman del municipio de Vélez, que tenían capturado a Pedro José Suta. Yo hablo con la fiscal dice, me hace falta algo, me hace falta el arma de fuego con la que él dice que le disparó a Irene. Teniendo en cuenta que yo tenía un allanamiento pendiente que no lo había realizado, que era el de la vivienda de los papás. Me desplazo con los compañeros a hacer este allanamiento antes de la audiencia. Llegaron así a la vereda El Vinagre, donde viven los padres de Pedro, lugar al que Wilfrido, el mototaxista, lo llevó antes de dejarlo en Cimitarra el miércoles 15 de marzo.
Él va a un sector boscoso y sale, nos trae un costal. Al verificar el costal, observamos una escopeta tipo changón desarmada con unos perdigones. De lo que pudimos determinar que los perdigones hallados en el cuerpo de Irene tenían las mismas características con las que encontramos en esta bolsa. El hermano de Pedro entregó el arma homicida junto con esta nota. En uso de mi buen juicio y de manera libre y espontánea y voluntaria, viendo y analizando el problema en el que está metido mi hermano Pedro José Sutariza, he decidido colaborar con la justicia. Pero había una pregunta que no estaba resuelta. ¿Por qué Pedro habría matado a Irene y a Juan Diego? Bueno, como unos 2 meses antes de ella me contó de que supuestamente una vez que yo me fui para la India, y se llegó acá y que estuvo molestándola como hasta las 10 de la mañana. ¿A qué se refiere con molestándola? Molestándola, como proponiéndole así, diciéndole cosas y así como enamorándola. ¿Su mujer cómo se sentía ante las proposiciones de Pedro? Irene lo que me dice es, amor, dígale a ese muchacho que me deje tranquila, que yo no estoy cocinando, yo tengo mi marido y yo usted lo respeto, me dijo. Ya me contó todo, que sí, que dijo, prácticamente y vulgarmente no me van a ir a un encuentro de orinar, porque cuando yo vuelta que él daba, vuelta que yo daba, vuelta que él daba. No, yo nunca pensaba que este muchacho, yo le doy confianza a una persona, pero no tampoco que piense lo que él está pensando. ¿Tuviste si alguna vez Pedro se acercaba a tu mamá o la molestaba, la incomodaba? Un día que estaba allá en la pieza de dijo, hermano, que si podía dormir con ella. Le dijo ella le dijo que la respetaran. Incluso, Libardo escuchó de Pedro las intenciones que tenía. Que el mujer que se riera con él tenía que ser de él. Al escuchar esto, la investigación apuntaba a que Pedro, al ser rechazado por Irene, decidió asesinarla. Ante la negativa de la mujer, Pedro aprovechó ese miércoles 15 de marzo la ausencia de Arcilio. Pedro confesó su crimen. Él le describe que llegó a la casa, trae un arma de fuego, la chica voltea a mirar y es cuando el arma dispara y la impacta, quitándole la vida. Luego él manifiesta que la carga unos 200 metros al hombro y la decapita y la tira a la margen de la quebrada de la Guadua. Regresó a la casa y es cuando se percata que el niño está en la casa y le hace una pregunta al niño, que si él va a contar que él mató a la mamá. Y el niño le manifiesta, sí, Pedro, yo voy a contar que usted mató a mi mamita. Él manifiesta que le dio remordimiento y todo y que se lleva al niño. Va hasta el río y llegando al río vuelve y le pregunta al niño que si él va a contar que él mató a la mamá y el niño le dice que sí, Pedro. Él coge la escopeta con la que le disparó a Irene y le pega 3 cachazos. El niño cae pero queda vivo y que le pone la pata en el cuello y lo ahoga. En una curva que hace el río donde hay bastantes palos, árboles, amarra al niño dentro del agua y emprende su vida río abajo. Es la historia de una obsesión, posiblemente sexual. Sin embargo, en el cuerpo de Irene, encontrado 4 días después de su muerte, no se pudo comprobar si fue violada por Pedro. La fiscalía le hace la imputación del homicidio agravado, el porte ilegal por el arma que él tenía sin su debida documentación y el feminicidio, ya que en las entrevistas se podía comprobar que él pretendía a la señora Irene, gustaba de ella. El juzgado penal del circuito de Puente Nacional, con el juez Jorge Enrique Camacho Carvajal, falló el 14 de diciembre de 2017, 9 meses después de los 2 asesinatos, una condena de 36 años y 6 meses de cárcel contra Pedro. Sin embargo, durante la investigación no pudo comprobarse que hubiera feminicidio, ya que, según medicina legal, no se hallaron restos de ADN que mostraran violación.
Pedro José Suta está condenado a más de 36 años de cárcel. Él está recluido aquí, en este establecimiento penitenciario Palo Gordo, en Girón, Santander. El Rastro le solicitó hace varias semanas una entrevista y él aceptó hablar con nosotros. Pero una vez el equipo periodístico llegó hasta esta cárcel, él cambió de opinión y decidió no dar su testimonio. Por su parte, la Fiscalía Seccional en Santander aseguró a este programa que la investigación por la muerte de Irene Pérez y su hijo, Juan Diego Franco, continúa abierta y están averiguando si existen otras personas involucradas en el caso. Por ese motivo, no dieron una entrevista. Por su parte, la finca de la vereda Mata de Guadua, que un día fue un hogar feliz lleno de vida, hoy está inundado por la soledad y la desgracia de lo que queda de esta familia. ¿Qué extraña de Irene? Todo. La humildad de ella, cómo era en la casa, cómo era con los niños. ¿Qué extraña de Juan Diego? Recuerdo cuando yo llegaba el peladito y venía allá a aquel lado, cuando empezaba a andar en la casa salía y me esperaba acá. Decía la mamá, papá, llegó mi mamá, llegó mi papá y venía andando hasta que me encontraba. Ahora Sebastián vive con sus tías, las hermanas de Irene, a más de 3 horas del que fue su hogar. Extraña la distancia a su mamá y a su hermano. Por su parte, el pequeño Edinson, que ya tiene 4 años, está en Bogotá, bajo el cargo de una hermana de Arcilio. Esilda sigue viviendo cerca de Arcilio y ve todos los días a su hermano, sombrío y solitario. Él no solamente los mató a ellos, sino que le desgració la vida a esos 2 niños. Acabó con la vida de mi hermano también. Arcilio vive rodeado por el trágico escenario donde su esposa y su primogénito fueron brutalmente asesinados. Un hogar que también fue, durante unos meses, la casa del asesino de su familia. A pesar del dolor que le produce estar en esta casa, continúa anclado, dice él, que al menos así mantiene viva la memoria de Irene y de Juan Diego.